cuarta clase de recuperación para el examen. Estos, como siempre les digo, sale ahí en la clase grabada examen y la materia. En este caso vamos a ver el derecho a la educación y a la libertad de educación. ¿Bien? Bien. Entonces, aquí tenemos el artículo 19, número 10, el derecho a la educación, y el artículo 19, número 11, la libertad de enseñanza. Entonces, hay que cosas comunes no relacionadas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 23 y 26, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 17, 19, 26, Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESCA, Protocolo de San Salvador, artículos 13 y 14, Convención concerniente a la lucha contra la discriminación en el dominio de la enseñanza, 1960, artículo 1 y 15, Convención, esto es muy relevante, Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3, 5, 12, 19 y 28, Convención Belém do Pará, para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, artículo 1 a 9, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 1 a 4 y 24, Constitución, artículo 1, 19, números 2, 6, 12 y 21, y Ley 20.330, Ley General de Educación, artículos 1 a 4, 10 y 11, podríamos también agregar la ley de inclusión laboral y no discriminación. Y entonces, nosotros cuando estudiamos el capítulo tercero vamos a ver una clasificación. Según la clasificación de derechos, los autores clasifican el derecho a la educación como un derecho social. El deber del Estado y la comunidad es dar la misma calidad a todos. Esto debería tener un piso mínimo de desarrollo para la vida futura. Por eso, en el caso de la libertad es una libertad de tipo espiritual, en principio, es un derecho clásico de corte individual. Aquí también lo podemos relacionar con una libertad de tipo material, pues se engarza con la libertad de emprendimiento, como ha sido la práctica comercial, jurisprudencial y doctrina en Chile. Contestan con todas las repercusiones que ello ha tenido. Entonces, la libertad de enseñanza sería algo mixto, ¿no es cierto? Si bien pudiera tener algún matiz relacionado con el derecho a la educación, más bien es una libertad de emprendimiento, como lo vamos a ver. Artículo 19, número D, derecho a la educación. Observemos que en 1925 la Constitución solo reconocía tangencialmente el derecho a la educación y señalaba la obligatoriedad de la enseñanza universal. Así el artículo 10, número 7, en lo pendiente indica la libertad de enseñanza. Nada más, algo muy difícil, no muy preciso. La educación básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, la que se cumple a través de un sistema nacional del cual forma parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades. Hoy en la Constitución del 80 la educación básica y media son obligatorias y el Estado tiene la obligación de promover la educación parvularia garantizada a socios de nuestro. Este derecho tiene un carácter y tiene un corte de derecho individual y derecho social a la vez, todo al mismo tiempo. Es un modelo de la indivisibilidad e interdependencia entre estos derechos. Cabe destacar que la Constitución de 1980 dio la mejor precisión formal a ambos derechos, 10 y 11. En realidad, eso no es lo esencial del derecho. Lo fundamental es que el impulso constitucional cambió. Pues como señalaba la Constitución del 25, aquí nos dice función primordial. Por ello, si reflexionamos, transcurrido más de 38 años de la Constitución del 80, tanto por los informes de instituciones internacionales como de Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas, Universidad de Chile, Universidad de Santiago y por los movimientos sociales de los últimos 10 años, claramente el Estado no cumple una función primordial en la educación. Una de las razones que se viven por una parte de la doctrina constitucional es la relación con todos los DESCA, con el principio de subsidiariedad. Ello en forma muy simple en cuanto a las personas, los grupos intermedios son los protagonistas, no el Estado. Luego cabe la pregunta, ¿debe el Estado asumir un mayor rol protagónico? Los hechos al menos nos indican que sí. De esta forma se puede tener una educación gratuita y de calidad para todos. Por otro lado, como lo hemos venido diciendo, en análisis de otros derechos, este derecho debe ser integrado con la fuente indicada para llenar de contenido al derecho, en especial por la Convención sobre los Derechos del Niño. Es de vital importancia que tiene para un niño la educación. Le remitiré alguna sentencia sobre esto. Ahora bien, el derecho a la educación fue definida por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución como el derecho a acceso al saber, a la instrucción, a la formación necesaria en las distintas etapas de la vida para que la persona pueda lograr su desarrollo y ser útil a la sociedad. Es, es útil mencionar la definición que da la Ley de Educación, artículo 2. Esto es lo más importante.
La educación es un proceso de aprendizaje permanente, continuo, que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimiento y destreza. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz. Ahí ustedes lo pueden completar. ¿Cuál es el objeto de la educación? Es el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida y piensa en especial en los niños que están en pleno desarrollo y crecimiento. La Ley General de Educación Nacional, que es alcanzar el máximo desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión. Vean entonces la importancia de que un niño, desde la edad de parvularia, asista a un centro educativo. Es el momento en que la comunidad del Estado le debe dar todos los elementos para su desarrollo. El papel de los padres. Siguiendo los estándares internacionales, los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Esto diría de la protección constitucional a la familia. En ese sentido, artículo 1, artículo 19, número 4 y 5, en el sentido que el Estado debe abstenerse de intervenir en la educación familiar y debe promover la familia como educadora principal. La educación básica y media como obligatoria. El inciso quinto del artículo 10 establece la obligatoriedad de la enseñanza básica y media. Esto hasta cumplir los 21 años de edad. La educación básica se define como el nivel educacional que procura fundamentalmente el desarrollo de la personalidad del alumno y su capacitación para su vinculación e integración a su medio social a través del aprendizaje de qué? De los contenidos mínimos obligatorios. La educación media, en cambio, es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de enseñanza básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno, mediante el proceso educativo sistemático, logre el aprendizaje de contenidos mínimos obligatorios. Al establecer estos dos grados educacionales como obligatorio y gratuito, existen dos deberes implicados: el deber de escolaridad de toda persona y el deber de proporcionar una educación gratuita que tiene el Estado. Entonces, la educación básica y medio obligatoria es un deber constitucional que se fundamenta en el derecho del Estado a exigir un mínimo de instrucción. ¿Cuál es el deber del Estado de la comunidad? El Estado tiene la obligación de mantener un sistema educacional gratuito que permite el acceso a la población a educarse, en el sentido de mantener las escuelas gratuitas, financiando la vía estatal o privada subvencionada. Este financiamiento implica en construcción de establecimientos educativos, incorporación de profesores, etc. El inciso segundo, parte segunda, se refiere a otros deberes del Estado, como la cultura en general, solo estatutos directrices que deben servir de guía. Es muy importante en el 19, número 10, el deber de la comunidad de participar en la vida educativa, contribuyendo a su desarrollo. Respecto a la educación parvular, se debe recalcar que ella nunca podría ser obligatoria, puesto que es voluntaria, lo contrario infringiría la Constitución en cuanto a los padres son los primeros educadores junto a la familia. Lean esta parte. Un tema fundamental es que existe una obligación de solidaridad que pesa sobre la sociedad en general y todos sus integrantes. De ahí la importancia de este derecho. Existe esa obligación de solidaridad. Veamos el 19, la libertad de enseñanza. En el derecho internacional, la libertad de enseñanza va al derecho a la educación. Esta se define como el derecho de elegir la educación y de contar con ofertas educativas diversas a las del Estado para ejercer esa libertad. En educación escolar, por ser los estudiantes menores de edad, se traduce en la titularidad de los padres como sujetos activos del derecho para ejercer en favor de sus hijos. Así está dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26, y en el Pacto Internacional de Derecho Económico y Social de la Universidad. Dimensiona la libertad de enseñanza. La enseñanza en sentido amplio es cualquier acción que transmite o da testimonio de una verdad conocida con el objeto que se aprenda. La palabra enseñanza tiene varias acepciones, pero su significado principal es la de acción y efecto de enseñar. De las actas de la Comisión de Estudio de la Constitución se establece que la libertad de enseñanza es la libertad para enseñar, para tener un establecimiento o un lugar con la organización administrativa necesaria donde impartir la enseñanza. La enseñanza entonces causa la educación y medio para la educación. La libertad en Chile tiene dos aspectos distintos: facultad de toda persona de entregar o transmitir conocimientos a otro con un determinado método. Y dos, el derecho de los padres al establecimiento de enseñanza para sus hijos. Por otro lado, la autonomía de los establecimientos de enseñanza constituye una garantía institucional protegida por el legislador. Artículo 1 de la Constitución, los grupos intermedios. La jurisprudencia de la Constitución ha expresado que de las fuentes antes dichas en Chile existe una amplia libertad de enseñanza que no solo es de contenido, de programas, métodos, sino a definir la filosofía educacional expresada en principios y valores, con las limitaciones impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La libertad académica también comprende al individuo de expresar libremente sus opiniones sin discriminación. Además, cabe precisar que para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones. Conviene precisar que el alcance del concepto de enseñanza aplicado por el constituyente es de la educación formal, de instituciones educacionales, dándole a esta los derechos de abrir, fundar, organizar, dirigir, mantener y cerrar establecimientos institucionales de cualquier nivel, desde el parvulario hasta la educación superior. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la libertad de enseñanza se encuentra establecido en el artículo 1 y 2 del artículo 19, número de estos dos incisos que se aplican en forma conjunta y ponen: la libertad de enseñanza y el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, la buena costumbre, el orden público y la seguridad nacional. Concepto: establece limitaciones que el mismo aplica a esta libertad, que son la moral, que es una escala de valores aplicables para un sujeto, para un grupo, para una sociedad, que se han dado ellos mismos. Las buenas costumbres, el comportamiento aceptado y permitido socialmente. El orden público es el funcionamiento formal de las organizaciones e instituciones públicas y privadas, permitiendo un desenvolvimiento según la sociedad. La seguridad nacional es la prevención de riesgos, amenazas para la nación, la independencia de esta,
los derechos de las personas del territorio nacional, procurando su desarrollo en función del bien común. Es la prevención de riesgos, amenazas